Los que pisan el fuego. Por Juan García Atienza. Para el hombre moderno, ver caminar a alguien con los pies desnudos sobre carbones incandescentes equivale a un milagro, o sea, a un fenómeno que ocurre, pero que es imposible explicar. Sin embargo, Juan García Atienza nos demuestra aquí que estos milagros son tan humanos como el comer, el caminar o el reír. Y esto lo prueba, poniendo como ejemplo a todo un pueblo que actualmente es capaz de caminar por el fuego sin quemarse en absoluto. Como sucede que, por desgracia, los servicios internacionales de correo no han encontrado aún la forma telegráfica que les permita cumplir instantáneamente su misión de transporte y reparto de paquetes, los prodigiosos retratos en la recepción de Supermente en España. Hoy he recibido el número 5, y he leído con él la entrevista que José González le hace a Angela Inver, la psíquica irlandesa que camina sobre el fuego. Y sus declaraciones me han hecho pensar que el gran defecto que envuelve el comportamiento mágico es, precisamente, el de sobrenaturalizar de palabra, y de hecho, acontecimientos que, en realidad, responden a chispazos de una conciencia humana perfectamente natural, solo que no ejercida por la generalidad de los hombres. Quien es capaz de realizar lo que no logra hacer nadie de su alrededor, se convertía antiguamente en santo o en brujo. Hoy se dice de él, como Peña dice de Angela, que tiene poderes, que se comunica con lo espiritual, que es psíquico. Pero en el fondo, no le falla la razón en los epítetos. En lo que sí falla, creo, lo tiene de Angela, es en atribuir a prodigio unos hechos que todo ser humano, o al menos una mayoría, tendría que ser capaz de realizar, solo con que adquiriese la conciencia de que la mente no es mera factora del cuerpo, sino su rectora, su ordenadora, su dueña. Si el hombre fuera capaz de asimilar esta premisa, y la practicase, llegaría al convencimiento de que fenómenos como los que realiza Angela Inver equivalen, en el fondo, a un hecho tan visto por todos nosotros, como es el que un pato nade y no se moje. El secreto del éxito, del fracaso, está en la trascendentalización milagrosa de unos fenómenos que están ahí, sí, que no somos capaces de explicar, sí también, pero que son tan humanos como el comer, el caminar o el reír. Milagro en las sierras sorianas. Milagro a fecha fija, podría añadir. Porque se produce, de modo colectivo, la noche de San Juan, la noche del solsticio de verano, todos los años, en San Pedro Mandique, un pueblecillo de poco más de 1000 habitantes de la provincia castellana de Soria. De esos 1000 habitantes, al menos 2/3 partes pasan el fuego. ¿O lo han pasado alguna vez? Ninguno de ellos, que yo sepa, se considera santo ni brujo. Ninguno de ellos fue a buscar sus poderes al Tíbet o a los Andes. Son simplemente campesinos que trabajan todo el año duramente y que en la noche del 23 al 24 de junio pasan, caminando firmemente y sin vacilaciones, con los pies descalzos, sobre 10 metros de brasas. Y lo hacen porque saben que pueden pasar, porque no lo hacen, aquello ni duele ni quema. Porque saben, así de sencillo, que es posible. Nadie entre ellos cree que realiza un milagro, y si se les pregunta, contestará que cualquiera puede hacerlo lo mismo que lo hacen ellos. Nadie se siente tocado por el dedo de Dios, ni siente la tentación de dedicar su vida, después de realizarlo, a la redención de la humanidad. Lo toman como lo que es, y no buscan razones sobrenaturales de su pretendido poder. Sin embargo, también creo que nunca hay que tomar los acontecimientos con indiferencia ni escepticismo. Creo que muchas veces hay razones seculares que hacen que un hombre, o un grupo de hombres que habitan un determinado enclave, o que viven una particular circunstancia, puedan hacer lo que para otros sería un sueño imposible. Creo que nada sucede porque sí, y que si el ser humano conserva o recupera su condición de hombre integral, y supera el estado de infrahumanidad en que la mayoría vivimos, es porque hay alguna razón, de voluntad, de enseñanza, o incluso de medio ambiente, que propicia eso que llamamos fenómeno insólito, o paranormal. La rueda del tiempo.
No voy a tratar de dar una explicación a estos hechos. Se dan, simplemente, y ustedes y yo podemos verlos y comprobarlos. Sabemos que responden a un convencimiento y a una voluntad. A un rito que empieza casi alta, a primeras horas de la mañana del 23 de junio, cuando se prende fuego a las ramas y troncos, de que van a convertirse en pavesas cuando llegue la medianoche. En San Pedro Mandique hay ambiente de fiesta grande ese día, y al día siguiente, cuando salgan a la calle las móndidas. Las móndidas es una palabra extraña, de orígenes oscuros, y nunca satisfactoriamente explicados, que designa a unas muchachas del pueblo, que serán las protagonistas de la fiesta del día de San Juan. La mañana de ese día, tras la noche del paso del fuego, las autoridades del pueblo van a buscarlas a sus casas, y ellas salen vestidas con un atuendo especial, cuya característica más aparente es el cestaño que llevan a la cabeza. Se trata de un cesto de grandes dimensiones, primorosamente adornado con flores y panés, y rematado con unos arbujielos, que son trocitos de masa cocida y prendida de unos hombres, formando ramos. Las móndidas recorren las calles, hacen ofrendas, ofrecen comida a los forasteros, y por la tarde abren el baile que remata la fiesta. Una fiesta, por más señas, que se celebra el día de San Juan, tiene toda la apariencia y la huella inequívoca de una ceremonia ancestral precristiano que se ha conservado por encima del tiempo, a pesar del poder eclesiástico, que solo pudo sacralizarla levemente, con misa y advocaciones, lo que venda de muy lejos y constituía la esencia de aquel pueblo y su razón misma de ser. Luz en la lejanía. A veces, una aparente coincidencia despierta una realidad ignorada. Eso me sucedió, no hace mucho, cuando comprobé que en la localidad portuguesa de Tomar se celebra un festejo, llamado allí a Festa dos Tabuleiros, que es casi idéntico al que tiene lugar en San Pedro Mandique. También en Tomar aparecen las muchachas locales con penados cestos llenos de panés y de flores, en un día que, aunque ha sido oficialmente dedicado al Espíritu Santo, tiene todos los tintes de una festividad pagana, de un rito de mistérico perdido en su origen, en la noche del tiempo. Y si vamos enumerando las características históricas y etnológicas del pueblo portugués y de la aldea soriana, no encontraremos nada en común que pueda, al menos de inmediato, relacionar dos acontecimientos tan similares. Solo un hecho. Tomar fue, a lo largo de 2 siglos, desde fines del 12 a principios del 14, sede principal de los templarios portugueses, residencia del maestre provincial y convento primero de la orden. Cuando el templo fue aniquilado por el Concilio de Vienne, 1313, Tomar pasó, casi sin solución de continuidad, a ser sede, y de los secretos también, de los templarios. Se sabe documentalmente que fueron los caballeros de la Orden de Cristo, los que promovieron a fines del siglo XIV la fiesta de los tabuleiros, que al parecer respondía a una costumbre ancestral de los habitantes valles. Pero atención, en San Pedro Mandique hubo también templarios. Aún hay en el pueblo una iglesia arruinada, que todo el mundo identifica con el antiguo convento, en el hasta hoy día el lugar donde tuvieron el cementerio. Fueron los templarios los que despertaron, o tal vez aprovecharon, la costumbre ancestral del paso del fuego en la aldea soriana. Los pirobatas. El rito es universal. Se practicó, y sigue practicándose aún en nuestros días, en el Japón y en la India. Y Diamantoglou describe un rito paralelo que tiene lugar en Grecia, en los montes de Tesalia. En Tracia, en un pueblecillo llamado Kosti, se practicaba la pirobacía en una fiesta en honor de San Pantaleón y San Constantino, en la cual también, significativamente, se sacrificaban bueyes y corderos, con el consiguiente reparto de carne a los asistentes. Es un rito, pues, que denuncia en sus detalles, y en su ubicación universal, su misma antigüedad, su raíz profunda clavada en la tradición remota. Pero del rito al hecho, actual, hay una demostración clara. El rito recuerda que, en un tiempo perdido,
el hombre conocía el secreto de andar sobre brasas. El hecho, alejado ya hoy del hombre ha perdido, salvo excepciones, que ya damos como fenómenos paranormales, esta cualidad. Ha habido una regresión de facultades en el ser humano. A medida que se ha desarrollado la técnica, la humanidad ha pasado de un estado de Homo sapiens a una situación de Homo faber. Hemos inventado el lanzallamas y hemos perdido la fuerza interior que hacía probablemente probadas a nuestros antepasados. Hemos descubierto la pólvora y hemos perdido la facultad de mover piedras inmensas, como probablemente la tuvieron los hombres que construyeron los megalitos. Hemos inventado la palabra y hemos perdido la cualidad de comunicarnos directamente con el pensamiento, como aún lo hacen los animales. Ahora, quien recupera una de esas cualidades perdidas es considerado como un ser superior, al menos, como un ser paranormal. Se le admira, se le envidia o se le compadece, pero nunca se piensa en que solo estamos utilizando nuestro cerebro al 10% de sus posibilidades, y nadie es capaz de prever dónde podría llegar la conciencia humana o las facultades del hombre si se potencia la realidad de todo cuanto llevamos latente en nosotros mismos. Vigilantes del hombre integral. A lo largo del tiempo, ha habido gentes que sí se han preocupado de la realidad superior del hombre. Gentes que, muchas veces, han llegado a ella por el camino de las ciencias que se ha dado por llamar ocultas. Los templarios estudiaron la cábala y estuvieron en contacto con las sectas sufíes de los derviches. Entre los derviches se dan a menudo casos, individuales y colectivos, de hombres capaces de andar sobre el fuego sin quemarse. Nada tiene de extraño que, habiendo descubierto un lugar con gentes capaces de cumplir este aparente prodigio, se instalasen en San Pedro Mandique para estudiar a fondo aquel fenómeno y fomentar su continuidad y su permanencia a través del tiempo. Nada tiene tampoco de extraño el que, para justificar aquel rito que tan claramente contraventa las reglas de humildad y de impotencia humanas fomentadas por la Iglesia, lo amparasen en una conmemoración de las fiestas de Juan el Bautista. Así, del mismo modo que en las Móndidas se recrea un rito pagano de fiestas de fertilidad, mujeres, panes y flores pregonizando la buena cosecha inmediata, con el paso del fuego se exaltaban los poderes perdidos del hombre, recuperados y sacralizados en un lugar estricto por gentes que aún conservan, sin endiosarse a sí mismas, parte de los atributos del hombre integral. Si volvemos atrás la mirada, si juzgamos en su justo valor los actos y los pretendidos poderes del hombre, tal vez comprobemos que hemos ganado en técnica deshumanizada, solo una parte de lo que hemos perdido en saber estricto y racional. A mi modo de ver, es milagroso que una persona camine sobre brasas o sobre lava de un volcán, ni es prodigioso que mueva objetos a distancia, ni que vea en el futuro. Lo triste, lo realmente negativo de nuestra existencia, es que los demás ya no seamos capaces de realizar estas acciones que son, aunque nos neguemos a reconocerlo, perfectamente racionales. Un elefante es capaz de presentir su muerte y de andar antes centenares de millas para ir a morir en el mismo lugar donde, a lo largo de generaciones, han ido a morir los suyos. Mi perra sabe sin vacilación cuando llego a casa, aunque esté aún a 2 kilómetros de la puerta. Nosotros hemos logrado desintegrar el átomo, pero hemos perdido el control de nuestra mente y las mejores potencias del alma. Ya constituye un milagro vencer las leyes de una gravitación que es solo una apariencia, o superar los mecanismos nerviosos o mentales que tendrían que estar a nuestro servicio, en lugar de estar nosotros dominados por ellos. Así creamos santos, brujos y videntes, donde deberíamos ver más que seres humanos provistos de la humanidad integral. Nota sobre el autor. Juan García Atienza, Valencia, 18 de julio de 1930, Madrid, 16 de junio de 2011, fue un escritor, guionista, director de cine y documentalista español.
Licenciado en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, dedicó gran parte de su actividad profesional al mundo de la imagen, como escritor, guionista y director de cine y televisión. Estudió cinematografía en la Escuela de Cine y escribió crítica cinematográfica en distintas revistas especializadas. Obtuvo una beca del Instituto de Filmología de la Sorbona y se trasladó a París. De vuelta a España empezó a escribir guiones y trabajó como ayudante de dirección en unas 30 películas, entre ellas Sócrates, de Roberto Rossellini. En 1962 dirigió su única película, Los Dinamiteros, un filme basado en el neorrealismo italiano. Durante los años siguientes escribió guiones y ahondó en el género de la ciencia ficción. A principios de los años 70 fue llamado por Televisión Española para realizar documentales. Los documentales de televisión sirvieron para que Atienza fuera descubriendo una España oculta a la mayoría de los españoles. En su deambular filmando lugares apartados y costumbres ancestrales, mitos y leyendas de todo tipo, Atienza empezó a acumular abundantes datos sobre templarios, la Atlántida, leyendas populares, el Camino de Santiago, historias de reyes y reinas, además del material suficiente para confeccionar toda una serie de guías de España heterodoxas. A finales del siglo pasado decidió dedicarse de lleno a la investigación histórica y antropológica y publicó Los Santos Imposibles, su primer ensayo histórico, en 1976. Le siguieron más de 50 libros, entre los que destacan La meta secreta de los templarios, La cara oculta de Felipe II, Los pecados de la Iglesia, El cáliz de la discordia, Leyendas mágicas de España, y Leyendas del Camino de Santiago. Juan García Atienza publicó también con gran éxito de ventas Guía de la España Mágica I y Guía de la España Mágica II. Fue autor de la primera Guía de la España Mágica, en 1981, despertando con su obra un género literario que ha generado cientos de títulos. Hoy en día Juan García Atienza es considerado una autoridad en la España secreta, esotérica y mágica, y sus textos son estudiados en muchas universidades. Falleció en Madrid el 16 de junio de 2011, a los 80 años de edad.